Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén todos bien, que se estén cuidando mucho. Vamos a trabajar con lo que sería la unidad 1, clase número 4. El tema de hoy es el paso del latín a las lenguas romances. Ese va a ser el título de nuestra clase, aunque vamos a desarrollar dentro de ese tema otros subtemas. La clase pasada habíamos estado hablando acerca, de las familias lingüísticas que surgieron en torno al 2300 a.C. Hablamos acerca del origen del griego y del latín. ¿Por qué mencionamos el origen del griego? Bueno, hablamos del griego como la cultura griega, como el punto de partida de nuestra cultura occidental. Y dijimos que los griegos, entre comillas, inventaron todo o al menos recopilaron todo y fueron los que nos lo transmitieron. ¿De qué manera? Bueno, en los últimos siglos antes de Cristo, con las conquistas de Alejandro Magno, que llevó la lengua griega y la cultura, la religión griegas a todo el mundo conocido, desde Europa hasta la India, difundió esta cultura y esta cultura, bueno, obviamente se arraigó en muchos lugares, permeando las culturas locales, las culturas de base, inclusive, por ejemplo, en Palestina, permeando la cultura judía, inclusive, y por supuesto, del lado más occidental, a lo que ya eran los reinos del Lacio, el reino Roma, ¿sí? Los reinos latinos. Y fue muy fuerte la influencia sobre Roma, por eso consideramos la lengua griega como importante en nuestra tradición cultural, en nuestra tradición lingüística. Si bien dijimos, el latín no es hija del griego, son primas, son las dos lenguas de origen indoeuropeo. Sin embargo, aunque pertenezcan más o menos a la misma familia, no son de la misma rama. Pero la influencia del griego sobre el latín y sobre las lenguas latinas ha sido muy fuerte, como ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, el latín es la lengua madre del castellano que nosotros hablamos, pero vamos a ver de qué manera pasó de ser el latín del Imperio Romano y se convirtió en esta lengua que hablamos. Bien, habíamos dicho que en el siglo I antes de Cristo, entre el 100 y el 40 más o menos, los romanos se expandieron. Todavía no era imperio, imperio fue un poquito más tarde. Era la época de la República. El máximo exponente en esta difusión de las fronteras de Roma y junto con la expansión de las fronteras, la expansión de la lengua latina, el máximo exponente fue Julio César con sus conquistas, que llegó hasta Inglaterra, España, bueno, lo que conocemos como Inglaterra, España, y el latín fue junto. Habíamos hablado de cómo los soldados romanos llevaban la lengua junto con ellos. Claramente no era un latín culto, un latín de escuela, sino que era un latín vulgar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de latín vulgar? Bueno, el latín vulgar era la lengua que hablaba el pueblo llano, la lengua que se hablaba en la calle, en el mercado, en los distintos lugares donde se movía la gente que no tenía una formación académica, ¿sí? Las clases sociales más bajas, claramente. Entonces el latín que se extendió por todo lo que después fue el Imperio Romano es esto, el latín vulgar. El latín vulgar no se fija por escrito, como si se fija el latín culto. Habíamos hablado ya en las últimas dos clases de cuáles eran los factores que incidían en la fijación de una lengua, la escritura es una de ellas. Y me adelanto un poquito con esto, durante muchos siglos, incluso después de la caída del Imperio Romano, la única lengua posible de ser escrita, al menos en la península ibérica, que es donde está España, era el latín culto. No se podía escribir en otra cosa porque, bueno, ahora vamos a ver por qué. Así que durante muchísimos siglos el latín culto sobrevivió de una manera un poquito artificial, porque ya no se hablaba. Recuerden que el uso de la lengua la hace cambiar, del mismo modo que la no fijación y lo mismo que
el aislamiento. Piensen que las provincias del Imperio Romano estaban muy lejos de Roma. Entonces la lengua, aunque los romanos siguieran en el poder, la lengua necesariamente se iba modificando en las diferentes provincias. Bien, retomo la línea de tiempo. Les voy a mostrar un poquito cómo viene mi línea. Nosotros habíamos hablado, a ver si logramos verlo. Hablamos, bueno, del origen, ¿sí? Del origen de las lenguas, del diluvio y la torre de Babel, la diversidad lingüística, el origen del griego, del latín y la expansión de la cultura helénica, de la cultura griega, por todo el mundo conocido, así como, y acá nos vamos a detener un poquito, a ver si logran verlo, de todos modos después les pongo una placa con esta información. También tenemos el periodo en que el latín se expande por toda Europa, sobre todo por Europa. Hoy vamos a trabajar con dos fechas más. Una es el siglo V después de Cristo, específicamente el año 476 después de Cristo, y con el año 711 después de Cristo. Les voy a mostrar así un poquito, después les prometo que les pongo un PDF, una placa o algo para que ustedes lo puedan ver. No sé si logran verlo, ¿sí? Esas dos fechas, el 476 y el 711. ¿Cuáles son los eventos que vamos a mencionar en estas fechas? Me voy a mover un poquito más allá para que después, si puedo editar el video y ponerles las placas acá arriba, tengan un poco de espacio. Bien, les decía, ¿cuáles son los eventos que vamos a señalar? El Imperio Romano entró en una importante decadencia a partir de los últimos siglos de su mandato, digamos, de su influencia, y en el 476 cayó en manos de los pueblos bárbaros. ¿Qué son los pueblos bárbaros? ¿Y por qué cae el Imperio Romano? Les voy a mostrar unas imágenes, intento ponerlas después acá, para que ustedes las puedan ver. Van a ver en estas imágenes que aparecen dos tipos de guerreros que se están enfrentando. Uno que tiene toda la tecnología de su época, armaduras metálicas, armas de hierro, escudos, yelmos y mucha protección, mucha tecnología, una tecnología bastante desarrollada. Ustedes saben que los romanos lograron bastante desarrollo tecnológico, pero se están enfrentando a lo que se dio en llamar pueblo bárbaro, los bárbaros, que eran pueblos tecnológicamente inferiores y culturalmente inferiores. Y sin embargo, esta cosa que parece ilógica, ¿no? Que alguien que tenga una tecnología inferior pueda derrotar a alguien que tiene una tecnología superior, o alguien que tiene menos recursos, en apariencia, menos recursos para la guerra pueda derrotar a alguien que tiene mayores recursos y mayor disciplina militar. ¿Qué pasó con el Imperio Romano y por qué cayó frente a pueblos que aparentemente eran inferiores en lo cultural y en lo tecnológico? Bien, tenemos que ver que el Imperio Romano tuvo una decadencia moral muy importante. Los últimos tiempos del Imperio Romano de Occidente, con sede en Roma, fueron tiempos en que se priorizaba la diversión, el individualismo por sobre la cosa pública, ¿sí? sobre el bienestar del pueblo, y se descuidó bastante el tema de los dominios que estaban más lejos. Piensen en esta frase, que es una frase que ha quedado acuñada, que es la de pan y circo, cómo las clases dirigentes entretenían al pueblo llano y se aprovechaban de la ignorancia, ¿sí? Brindándoles diversión para que se distrajeran y comida, las cosas más básicas, para mantenerlos ocupados mientras el imperio se caía a pedazos. Roma no cayó en un día, del mismo modo que Roma no fue construida en un día, que también es un refrán, Roma no cayó en un día. Roma cayó
paulatinamente, pero lo último fue cuando finalmente los pueblos bárbaros cruzaron el río Ródano y, y tomaron la ciudad de Roma. Esto ocurrió en el 476. Sin embargo, los dominios del Imperio Romano habían comenzado a caer ante estos 10 pueblos. ¿Quiénes son estos 10 pueblos? Bueno, son tribus que venían de la zona de Oriente Medio, que se vieron empujados hacia Europa por otros pueblos que los venían persiguiendo y dominando sus territorios, y estos pueblos, ya les comenté, culturalmente inferiores, fueron invadiendo Europa. Son 10 pueblos, 10 tribus. Y acá voy a hacer un pequeño paréntesis para relacionarlo con algo referido a nuestras creencias. No sé si ustedes tienen en mente, en cuenta, la historia del profeta Daniel y el rey Nabucodonosor, cuando el rey tuvo un sueño, pero lo olvidó, y les pidió a sus sabios que le dijeran cuál era el sueño y cuál era la interpretación. Como ningún sabio de Babilonia podía responderle al rey esto, el rey Nabucodonosor mandó matar a todos los sabios, entre los cuales se encontraba el profeta Daniel, que era un hebreo que había sido llevado cautivo a Babilonia. Daniel ora a Dios, Dios le revela este sueño y es un relato muy conocido, el relato de la profecía de Daniel capítulo 2, en el que aparece una estatua de diferentes metales. Yo voy a intentar poner la placa acá del sueño de Nabucodonosor. Esto ocurrió, es un relato histórico inclusive, tiene respaldo para esto, ocurrió en el siglo sexto, séptimo antes de Cristo, en el 600 largo, 600 y algo. Y la interpretación que el profeta Daniel dio para este sueño de Nabucodonosor, esta estatua de diferentes metales, era que la cabeza de oro representaba al imperio babilónico, el pecho y los brazos de plata representaban a los medo-persas, los muslos de bronce representaban a los griegos, las piernas de hierro a los romanos y los pies, y aquí estamos en los pies de la estatua, los pies y sus 10 dedos representaban a 10 reinos, que iban a tener aspectos fuertes y aspectos débiles, y en la estatua estaban presentados como pies de barro cocido y hierro mezclados, una combinación bastante extraña, ¿no? Son muy disímiles. Y la explicación que se da es que estos 10 reinos en los que iba a devenir el Imperio Romano, estos 10 reinos iban a ser en parte débiles y en parte fuertes. Y así es como ocurrió cuando surgieron los 10 reinos, los 10 pueblos bárbaros que invadieron Europa. Voy a interrumpir acá este primer video para que no supere los 15 minutos y seguimos con el segundo.